Muchas gracias, doctor Rodríguez. A continuación, con el tema Bases Científicas de la Medicina Cuántica, daremos uso de la palabra al doctor David Eduardo Hidalgo Ramírez. Me permitiré dar una breve semblanza del doctor. Es rector de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano, UNIBE, y del Centro Universitario de Alternativas Médicas, CUAM. Experto en PNL, coaching, medicina, psicología integrativa. En la actualidad está vinculado a varias empresas que inician para trabajar e investigar temas como marketing, medios de comunicación, publicidad, cursos de liderazgo, de PNL y gerencias. Lleva un par de décadas estudiando e investigando sobre la medicina tradicional alternativa y complementaria. Ha participado en numerosos congresos y seminarios nacionales e internacionales. Como ponente, tiene 5 libros publicados. Es profesor invitado de la Universidad de Valencia, España, y de la Universidad de Ciencias Médicas Carlos Finlay de Camagüey, Cuba. Constituye un referente nacional e internacional en medicina tradicional alternativa y complementaria. Por su trabajo ha recibido numerosos galardones y reconocimientos nacionales e internacionales. Usted bienvenido a este Palacio Legislativo, doctor David Hidalgo Ramírez, y tiene usted uso de la palabra. Muchas gracias. Y antes de iniciar quisiera agradecer la presencia del maestro Óscar Juárez, que viene representando a la diputada María Teresa Maru Mejía, del Estado de México. Bienvenido, muchas gracias por su presencia. Gracias. Bueno, pues vamos a ver de una manera breve lo que sería estas bases. Es algo muy extenso, pero lo vamos uniendo así que también lo tocarán en la siguiente conferencia. Bueno, las bases cuánticas de la medicina integrativa. Esto se menciona de esta forma, ya que de alguna manera, siempre cuando hablábamos de que la medicina integrativa tenían varios elementos, por ejemplo, había quien hacía medicina tradicional china, había quien hacía ayurveda, había quien hacía homeopatía, había quienes hacíamos medicina natural, era muy común que decían, bueno, y si vamos a abordar un paciente, lo vamos a ver desde el punto de vista de la medicina china, que tenemos que entender el Tao y todos los aspectos, o lo vamos a ver desde el punto de vista de la medicina tradicional mexicana, o lo veremos desde el punto de vista con una visión alemana como Hahnemann, ya que cada uno de estos se tiene que ver desde sus bases, elementos y conceptos, ¿no? Entonces, decíamos entre bambalinas en congresos y apoyándonos con diversos compañeros, la explicación y la unificación de un cuerpo teórico unificado tendrá que ser desde el punto de vista del aspecto de la física cuántica. Y es a lo que vamos. Hay ciertos niveles de complejidad que podríamos mencionar desde lo que sería menos complejo, porque la física cuántica corresponde a lo que serían las ciencias de la complejidad, que podría ser la parte mecánica, más complejo térmica, más complejo biológico, más complejo social y obviamente las relaciones interpersonales, incluso más que el aspecto vivo como tal. El enfoque metodológico tradicional pues nos habla que de manera común hablábamos de un elemento determinista, un objeto sujeto independiente, o sea, una visión totalmente cartesiana de este enfoque, y esto estaba basado en un texto escrito en 1683 que se llama Principios Matemáticos de Filosofía Natural de Isaac Newton, que para su momento fue un gran visionario, pero estamos hablando que estamos del siglo XVII, 1683, y obviamente muchos de esos conceptos en este momento han quedado muy rebasados. Esta influencia de la medicina alopática nos habla de una separación de la mente-cuerpo, de un elemento en donde la anatomía, fisiología, histología se estudian de manera separada y no de manera integrada como hoy día propone la medicina integrativa. Las consecuencias de esto pues son diagnósticos incompletos, efectos nocivos en la salud, porque se ve a corto plazo, se ve simplemente una respuesta para quitar la molestia y la sintomatología y no ir al fondo de lo que sería la resolución del problema que propone la medicina integrativa o medicina holística. Integramos mente-cuerpo en su entorno, una relación médico-paciente más cercana, promueve hábitos y estilo de vida saludables, o sea, nos involucramos en la forma de comer, de pensar, de relacionarse de cada una de las personas. Tratamos al individuo y hay un mayor acercamiento médico-paciente. Hoy día se dice que las dificultades, y lo ponemos con otro color, que carece de una base científica sólida, lo ponemos de otro color porque es un se dice, pero no es un
real, ¿no? Ya que hoy día sabemos que hay investigaciones, publicaciones en revistas indexadas, investigaciones en hospitalarias en varias partes del mundo que, aunque son, por no estar financiadas, todavía menor en número comparados con la de la medicina convencional, sin embargo es algo que está en avance de manera continua, ¿no? Poca literatura científica del tema, etc. La nueva concepción cambia un enfoque del enfoque reduccionista a un enfoque cuántico, holístico, y que intenta integrar los diversos paradigmas que tenemos en ese elemento, ¿no? Siguiente. Aquí ponemos una visión o una imagen, vemos ese reflejo. Los que estamos de un lado veremos que es un círculo, y los que estamos de otro lado veremos que es un cubo, la sombra que tiene. Sin embargo, ninguno de los dos estamos en la realidad total. Entonces, de alguna manera es aprender a integrar los diferentes conceptos y poderlos manejar de manera común. Esta imagen nos habla del campo electromagnético y de alguna manera con todo su rubro que tendrá que estar aumentando y creciendo en los diversos elementos y manejo que tenemos y que están tocando algunas de las medicinas que manejamos en la medicina integrativa. Sabemos que las oscilaciones electromagnéticas o bioseñales de un paciente contienen literalmente toda la información que es necesaria para su terapia, aunque en forma que todavía no está decodificada. De ahí que muchas de las técnicas que nosotros manejamos, ya sea kinesiología, bioresonancias, elementos, nos ayudan a decodificar esa energía. Hay tres elementos importantes cuando hablamos de materia y de terapias, que sería la materia, que estaría manejada por los fermiones, la energía, que son los bosones, y la información. Cualquier terapia que maneje estos aspectos en total, bosones, fermiones e información, nos ayudará a poder manejar de manera holística el tratamiento o los enfoques generales que tengamos para el manejo. Esta es una imagen que simplemente nos habla de cómo se creó la realidad y que nos da un enfoque o un trabajo siguiente para entender que vamos a hablar un poquito de astrofísica de manera simple, ¿no? Cuántica de manera simple, no tan simple como en la diapositiva, pero bueno, lo intentaremos. Aquí tenemos una visión de una teoría ya sobrepasada, que es la teoría del Big Bang, y que nos va desde el primer momento en el que se crea por vibración de terapias de las cuerdas el primer elemento, hasta el momento del día de hoy en el cual se está manejando. No estamos hablando que, como vemos en esta imagen, desde lo que sería la Tierra, tiene elementos como sería el ejemplo así, ya moléculas, átomos, el núcleo del átomo, protones, y que nos llegan las partículas fundamentales que tienen tamaño de 1 por 10 a la menos 18, ya sean fermiones o bosones, y que estos a la vez pueden ir a algo mucho más pequeño, que son las cuerdas, que es 1 por 10 a la menos 33. Aquí hablamos que si vemos la creación y la totalidad del universo, pues veremos que hay en su mayoría algún elemento que llamaremos materia y energía negra, y que esto estamos hablando prácticamente del más del 50% de todo lo que hay en nuestro universo actualmente. Simplemente es tan densa en el espacio, pues no es que esté vacío, es que ahí está energía y materia oscura que tiene una densidad de 1 por 10 a la menos 29 gramos por centímetro cúbico, o sea, prácticamente nada, es mucho menos denso incluso que el aire en el cual nos movemos. Si viéramos un trozo de esto, se vería únicamente una imagen parecida a la que hay ahora. Este sería un trozo de materia negra. Por eso es que cuando no se tenía esa cercanía se pensaba que realmente no había nada en ese lugar. La culpa del caos en el universo es Susi, tenía que ser mujer, ¿no es cierto? Y que es la supersimetría. Cuando hablamos de la supersimetría, pues obviamente estamos hablando de que en este universo existe cada una de las partículas tiene otra partícula espejo en el universo paralelo, pero que son súper gigantes, y eso le da movimiento. Hablamos de ese movimiento constante, de ese cambio que hay. Bosones y fermiones serían dos elementos que nos hablan y que son análogos a las medicinas tradicionales. Hoy día hablamos de bosones y fermiones. Los fermiones son todo lo que forma átomos, todo lo que forma diferentes elementos, lo que forma materia densa, todos los elementos de la tabla periódica. Los bosones es fotones, energía sutil y diferentes elementos. Nos recuerda mucho a lo que sería, esta tablita viene de las divisiones en donde tenemos y salen los átomos, fermiones que se dividen en quarks y leptones, y a su vez los quarks en mesones y bariones, los bosones en gluones, fotones, W+, W- y Z. Aquí tenemos entonces que lo sólido, madre tierra, correspondería en la cultura china, por ejemplo, a la energía yin, y los fotones, que es
Padre Sol, energía tal, sería energía llana, ¿no? O también lo que en México llamábamos Ometeotl, o también lo que los incas llamaban la Pachamama y el Pachatata, o Mamaocli y Mancocapa, y cada una de las culturas nos habla de esa dualidad tradicional, ¿no? Esas son las partículas que hablábamos de la supersimetría, partículas gigantes, pero que permite que estén dando movimientos, y por eso cuando trabajamos a nivel atómico se puede ver que lo que serían los electrones aparentemente están desapareciendo de nuestra realidad, pero realmente están en ese otro campo que trabajamos. Esta sería, por ejemplo, una descripción de lo que hay cuando se trabaja con choque de partículas. Está tan avanzada nuestra tecnología de los humanos que hoy día los ciclotrones, como el que hay en la frontera de Ser con Francia, lo que se hace es destruir una partícula equivalente a yo tomar este micrófono y romperlo y ver de qué está formado en pedacitos y creer que de esa manera puedo deducir la realidad. Es lo que estamos haciendo hoy día. Pero si nos damos cuenta, miren, nuestra galaxia tiene un tamaño de un lado a otro nada más. A la velocidad de la luz tardaríamos solamente 100.000 años luz en recorrerla. Y nuestra galaxia está ahí, una galaxia en medio de todo un universo. O sea, ¿qué somos? Nada. Pero todo este tipo de elementos, curiosamente, ya se estudiaban y trabajaban en las medicinas tradicionales, como la medicina tradicional china, como obviamente nuestra medicina tradicional. Qué curioso, ¿no? Que hoy esté el doctor Witten hablando de la teoría máxima de la física y diciendo que estamos en 11 dimensiones, y ya los cabalistas hablaban de un árbol sefirótico con 10 sefiras y una onceava oculta, que era la unidad, que era Dat, que era la unidad de las anteriores. Y aquí en la teoría M del doctor Witten, precisamente, pues se habla de ese elemento de las cuerdas, de la supersimetría, de esas 7 dimensiones ocultas que sumadas a las 4 que captan nuestros sentidos, suma las 11 de la teoría M, y de los universos y universos paralelos que pudiera haber. En esta teoría, estas serían imágenes que nos hablan de a lo mejor ese movimiento o ese campo cuántico de las cuerdas, si es que pudiéramos trazarlo y pudiéramos observarlo, pero no se puede observar, ya que un fotón, que es la partícula de luz, mide 1 por 10 a la menos 18, y una cuerda mide 1 por 10 a la menos 33, que es millones y millones de veces mucho más pequeño. Esto sería un poco para entender la teoría de las múltiples dimensiones, en donde no es de manera lineal, sino realmente el universo es de manera curvo. Esto ya lo hablaba Albert Einstein, en el cual por eso no necesariamente el punto, la forma más cercana entre dos puntos es una línea, sino ahí vemos que puede llegar inmediato a Habla Centauri si hubiera un hoyo de gusano, ¿no? Que es parte de esa teoría, y que hoy se ha ido conformando. Nuestro universo realmente está en más dimensiones y está enredado como en esta imagen, para que podamos entender cómo son esos aspectos. Lo vemos de manera lineal, pero está enredado de alguna forma. Cuando hablamos de los multiversos, tendremos que imaginar, por ejemplo, un pan de caja con el que hacemos los sándwiches. No digo marcas para no hacer gol, pero ahí tenemos cómo estas pudiesen chocar o estar, y cada uno de ellos sería un universo diferente. Este sería el campo cuántico de las cuerdas. Repito, es un aspecto teórico, no se puede observar porque es mucho más pequeño que un fotón. A mí esta imagen me fascina porque habla como de esas dos rebanadas del pan con que hacemos el sándwich, pero que si bien lo están encontrando hoy día los grandes físicos en ciclotrones y con tecnología, pero esta teoría se parece a lo que en México prehispánico ya se hablaba. Se hablaba que había un México con los 7 puntos cardinales, pero que además abajo había 9 inframundos y 13 supramundos. Hasta los habían contado, ¿no? Entonces ya sabía. ¿Cómo llegan a esas deducciones? Pues había un conocimiento ancestral que obviamente nos lleva a estos aspectos. Todo esto tiene que ver también con el aspecto propio del biocampo. El biocampo hoy día, lo que antes llamábamos aura, se han demostrado algunos aspectos. Seguramente habrá mucho más que trabajar, pero hay algunos aspectos que se ha demostrado. Por ejemplo, está formado por energía térmica, está formado por ATPs derivados del ciclo de Krebs, por la bomba de sodio-potasio, por iones, por lo que sería biofotones generados de la célula, entre otros elementos que lo están manejando de manera constante. O sea, todo lo que forma el aura se forma a nivel celular momento a momento. Es por eso que el aura cambia de manera constante. Si te enojas va a cambiar, si te duermes va a cambiar, si te ríes va a cambiar, si comes va a cambiar, y si mueres va a desaparecer, porque se está formando instante a instante por diferentes aspectos de célula. A diferencia de otro aspecto que también estudiamos, que es el campo de resonancia mórfica o campos morfogenéticos, que son un elemento de tipo constante que hoy día le da explicación a elementos como la homeopatía, que le da explicación y respaldo a elementos como la psicoterapia transgeneracional o sistémica, y que hoy día se trabaja de manera común
para poder dar estos elementos y que ya se ha podido visualizar por medio de campo electromagnético y que esa visualización permite pues también avalar que es algo real, además de que estamos experimentando y tomándolo de manera constante. Ya se veía que en este sentido, pues la única manera de hacer real que pudiéramos formarnos como tal en nuestro cuerpo, pues era existiendo este elemento, ya que los genes tenían que acomodarse a un molde no necesariamente físico para poderlos conformar, y es un campo que compartimos, con el que estamos unidos de manera constante y el que vinculamos muchas de las técnicas y terapias con las que hoy día nos relacionamos. También hay que considerar, para dar una explicación unificada, los elementos de tipo fractal. Somos seres fractalizados. Un fractal es una imagen que se autorrepite en sí misma. Somos sistemas fractales formados por subsistemas fractales, de alguna manera, y que esto se va repitiendo de manera constante. Y esto mismo, tanto nosotros como seres humanos, pero también en la naturaleza. En la naturaleza las moléculas, las flores son fractales, o sea, figuras que se autorrepiten. Un pino, por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, en navidades de nuestra casa, pues son elementos que se están autorrepitiendo de manera constante, un brócoli, una coliflor, pero de la misma manera el árbol bronquial, de la misma manera la parte de la inervación del sistema nervioso, la parte cardíaca, la vascularización, todos son elementos de manera que se vienen repitiendo de manera constante en diferentes aspectos. También hay que regresar a la teoría del caos, en donde los derivados de diferentes procesos biológicos, antes aparentemente, y de ahí la teoría, eran elementos infinitamente caóticos. Sin embargo, cuando lo metemos a una matriz de fases, se forman estas ondas que vimos en la imagen anterior, que son de alguna manera armónicas, y que nos hablan que estos elementos fractales no son de tipo azaroso. Estos elementos fractales son más bien elementos que nos permiten una autorrepetición y que está destinado. Aquí vemos una imagen por interacciones fractales de un triángulo, como esta imagen de manera matemática podría convertirse en algo muy parecido a un copo de nieve, en el sentido de un elemento fractalizado, una imagen que se autorrepite a sí misma. Aquí tenemos el fractal de Mandelbrot, que es un ejemplo clásico. A mí me encanta porque este fractal es un fractal formado por subsistemas fractales, muy similar a como es nuestro cuerpo, que somos un cuerpo, un sistema vivo, un sistema fractal, formados por subsistemas fractales, porque nuestro sistema respiratorio es un sistema fractal, el circulatorio es un sistema fractal, etc. Ahí vemos también la proporción áurea y la serie de Fibonacci, que va formando elementos fractales y que se repiten en los elementos propios de la naturaleza. Ahí el pino que les decíamos, cómo se va autorrepitiendo. Siguiente. Ahí un ejemplo de brócoli. Siguiente, el árbol bronquial, la parte vascular, que son elementos branquiales fractales dentro de nuestro organismo. Ahí tenemos que las plantas, la coliflor, diferentes elementos son de tipo fractal. Siguiente. En la naturaleza todo es fractal. Siguiente. Nuestro sistema neurológico, nuestra misma característica o nuestra misma personalidad está fractalizada. Esta imagen es maravillosa. Este es el fractal derivado de los meridianos de acupuntura. Y por medio de este se puede decir matemáticamente cuál es la frecuencia de los meridianos, y se podría trabajar también para saber, si se estudian los homeopáticos, cuál es la frecuencia y cuáles son incluso las comparaciones y analogías entre la parte de la homeopatía, los puntos de acupuntura, los pares biomagnéticos y diferentes aspectos que tuviéramos y existieran, ¿no? Entonces, de alguna manera, como conclusión, tenemos un sistema en donde la forma de unificar el criterio entre los que hacemos medicina tradicional